Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar con el tema sobre historia natural de la enfermedad. Para iniciar, pues debemos de entender lo que significa en sí el título de este tema, y hay una palabra muy importante que es esta, ¿verdad? Natural. Esto va a significar que la historia de una enfermedad o del curso de una enfermedad, desde su inicio hasta su resolución, no va a tener ningún tipo de intervención médica, es decir, no van a haber estudios de gabinete o estudios de laboratorio, no va a haber un tratamiento, ¿verdad? No vamos a hablar de diagnósticos, sino que historia natural de la enfermedad se trata exclusivamente y simplemente, podríamos decir, a cómo se va desarrollando una enfermedad, inclusive cuáles son los factores predeterminantes de una enfermedad. ¿Qué pasa cuando ya nos enfermamos, verdad? ¿Por qué etapas pasamos y cuáles podrían ser las posibles resoluciones de esa enfermedad? Entonces, hablar hoy en día de historia natural de la enfermedad nos es un poco difícil porque, pues, por lo mismo tenemos, ya no dejamos que una enfermedad siga su curso naturalmente, sino que pues intervenimos para tratar de evitar secuelas, ¿verdad? Que eso es lo que hace la prevención secundaria. Entonces, por eso es difícil, pero normalmente, ¿verdad? Cuando se iniciaba, digamos, en el campo de la investigación médica, entonces se utilizaba mucho este esquema, ¿verdad? Que ya ustedes han visto, ¿verdad? Que es un esquema, digamos, que fue diseñado, imagínense, en 1965, ¿verdad? Y desde entonces todavía seguimos hablando de este esquema de historia natural de la enfermedad, pero es porque nos ayuda cuando aparece una nueva enfermedad para poder establecer tiempos, causas y cómo podría llegar a complicarse o inclusive llevar a la muerte a un paciente. Entonces es importante que nosotros, por lo tanto, pues entendamos esto, ¿verdad? Y por eso está dentro del pensum, dentro del currículum, ¿verdad? De ustedes, o el pensum, perdón, de estudios de conducta colectiva o de salud pública. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir esta historia natural de la enfermedad en dos grandes periodos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el periodo prepatogénico y el periodo patogénico? El periodo prepatogénico, cuando hablamos de patógeno o patogénico, vamos a hablar de una enfermedad. Y entonces, si estamos hablando de prepatogénico, este periodo es antes de que la persona enferma, ¿verdad? Y el periodo patogénico va a ser cuando ya está establecida la enfermedad o cuando ya entró pues en contacto el agente con el huésped, que ahorita lo vamos a ir explicando poco a poco. Entonces, como les dije, es importante que entendamos que esto es un esquema, es un paradigma, ¿verdad? Es una esquematización, es un formato, si quieren decirle así, o una representación gráfica, como decía su documento, donde nosotros podemos ir llevando un orden para ver cómo se va desarrollando pues, una enfermedad. Entonces, lo primero es entender esto, ¿verdad? Aquí en esta primera fase, ¿verdad? Que es el periodo prepatogénico, en esa fase no está enfermo el individuo, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de una persona enferma, sino que aquí estamos hablando que hay un huésped sano, pero que ciertas condiciones del huésped pueden generar que tengan mayor susceptibilidad, ¿verdad? Al agente, que va a ser, ya vamos a hablar de los agentes, que son los causantes de la enfermedad, podríamos decir, y el medio ambiente van a ser esos factores en donde se está desarrollando pues este individuo, que van a colaborar o a cooperar para que pues se dé esa sinergia esa unión entre la gente y el huésped, y entonces se pueda desarrollar ya la enfermedad y pasar a este periodo patógeno. Entonces, en sí, cuando hablamos de la gente, ¿a qué nos vamos a referir? Cuando hablamos de la gente, va a ser un factor, decía su documento, ¿verdad? Que puede ser un microorganismo, una sustancia química o una forma de radiación, que lo que va a causar es una enfermedad,
Entonces, lo primero que debemos entender que un agente no solo puede ser biológico, ¿verdad? Sino que, es decir, no solo pueden ser microorganismos como bacterias, hongos, parásitos, sino que también pueden ser condiciones, ¿verdad? Como por ejemplo la exposición al sol prolongada, el inhalar, digamos, algún químico, ¿verdad? Hay agentes que no son puramente, como les decía, organismos vivos, pero que al final nos van a llevar a desarrollar una enfermedad. Entonces, por ejemplo, el estrés, ¿verdad? Es un agente, un exceso de estrés es un agente que nos podría llevar inclusive a enfermarnos y no es precisamente, como les decía, un microorganismo. Entonces, ¿qué es importante de los agentes, verdad? Primero entender eso, de que podemos, inclusive en su documento les decía que la gente, ustedes lo pueden dividir en biológicos y no biológicos, ¿verdad? Y cuando hablamos de los biológicos, pues van a ser específicamente aquellos organismos vivos, ¿verdad? Ya les mencionaba a ustedes parásitos, bacterias, hongos, ¿verdad? Entonces, y tenemos los no biológicos, que en eso se van a subdividir los químicos y los físicos. Entonces ahí, como les decía, químicos, pesticidas, ahí en su proyecto ustedes tienen, digamos, fármacos inclusive, ¿verdad? O algunas sustancias volátiles, ¿verdad? Que también podrían generarnos daño, como le digo, ya sea de manera inhalada o con el contacto. Entonces, y nos pueden llevar a una enfermedad. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la historia natural de una intoxicación por órganos fosforados, entonces ahí podríamos colocar algún órgano fosforado, ¿verdad? Como el gramosone o algo así. Entonces, que ese va a ser el agente, va a ser el causante de la enfermedad. Pero van a haber condiciones, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver, que son parte del medio ambiente, que van a hacer que ese agente pues tenga contacto con el huésped, que es la persona, y pues entonces lleve a una enfermedad que sería la intoxicación, por ejemplo, con un órgano fosforado. Y entonces sería un agente no biológico de tipo químico, ¿verdad? Entonces así es como debemos de irlos entendiendo. Y dentro de los no biológicos están también los físicos, ¿verdad? Donde pues ahí les habla acerca de fuerza mecánica, del calor, de la luz, de la radiación, del ruido, porque por ejemplo un ruido excesivo podría ser un causante de una sordera, ¿verdad? Una exposición prolongada al sol podría ser la causante de un cáncer de piel, por ejemplo, ¿verdad? Una fuerza mecánica nos podría dar un esguince, nos podría provocar una fractura, ¿verdad? Entonces vemos que los agentes pueden ser, o sea, son todos aquellos que lleven a una enfermedad, ¿verdad? O a un padecimiento. Entonces, por eso les decía, hasta el estrés, ¿verdad? Que es algo que no es ni visible ni palpable, pero podría ocasionarnos pues también algún tipo de enfermedad. Entonces, ya hablamos del agente y eso es importante que lo tengamos bien claro, porque el agente solo es un factor condicionante para que se dé la enfermedad. Luego tenemos lo que es el huésped. Entonces, ¿qué es importante que entendamos del huésped? Primero que entendamos que podemos ser huéspedes primarios o huéspedes secundarios. Y cuando hablamos de ser huéspedes primarios es cuando el agente entra en contacto con nosotros directamente. Y el huésped secundario es cuando de repente primero ha tenido el agente contacto con un animal y luego nosotros pues adquirimos esta enfermedad, ¿verdad? Entonces ya somos huéspedes secundarios. Por ejemplo, la cisticercosis, ¿verdad? Entonces el cisticercos en sí es un parásito que puede estar en vegetales con agua contaminada, con heces, por ejemplo, o puede estar en sí en el músculo, ¿verdad? O en la carne del cerdo y que pues ya nosotros lo ingerimos y es un parásito, ¿verdad? Que puede pues, ocasionarnos muchos daños, dentro de ellos la neurocisticercosis. Entonces vemos cómo nosotros podemos ser agentes secundarios, ¿verdad? Huéspedes secundarios. Entonces, importante del huésped. Siempre que analizamos una enfermedad tenemos que analizar cuáles son las condiciones de este huésped que podrían hacer que se una a este agente o que lo haga más susceptible al agente. Entonces, del huésped, los factores como la edad.
Por ejemplo, los extremos de la vida ya sabemos que son más susceptibles, tanto los niños como los ancianos, ¿verdad? O los adultos mayores son más susceptibles a enfermarse. Los niños, por un lado, porque tienen un sistema inmunológico inmaduro, y los ancianitos porque tienen un sistema inmunológico deficiente. Entonces vemos que son más susceptibles. Entonces ese es un factor que tenemos que analizar cuando estamos estudiando una enfermedad. Entonces, por ejemplo, si hablamos de hipertensión arterial, la hipertensión arterial en la edad, ¿qué podríamos poner? Que se daría más, ¿verdad? Sería un factor de riesgo que se presentaría más en adultos o adultos mayores que en niños, ¿verdad? No vemos casi hipertensión, a menos que esté asociado a algún síndrome, ¿verdad? Que veamos hipertensión en niños. Entonces, la edad es un factor que sí nos puede ayudar o nos puede orientar cuando estamos analizando una enfermedad. Entonces, la ocupación es importantísimo porque dependiendo de esta persona en qué trabaje, por ejemplo, si es una persona que trabaja haciendo tortillas, ¿verdad? Y utiliza un fuego con leña, entonces está expuesta al humo de leña, y entonces esas condiciones, ese trabajo que tiene, va a hacer que la gente, que en este caso podría ser el humo de la leña, ¿verdad?, le pueda dar una enfermedad que sea una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, que se le conoce como EPOC. Entonces eso podría ser una condicionante propia del huésped, ¿verdad?, que no lo va a desarrollar. O sea, es una enfermedad que no la va a desarrollar de repente alguien que trabaje en una oficina, pero el que trabaja en una oficina puede desarrollar, por ejemplo, si trabaja mucho con la computadora, un problema en la columna, varices en sus piernas, ¿verdad?, por la falta de movimiento. Puede ser que también tenga problemas de túnel del carpo, por ejemplo, es decir, en la muñeca. O sea, hay diferentes enfermedades, digámoslo así, dependiendo de la ocupación que nosotros tengamos, ¿verdad? El estado civil, por ejemplo, el hecho de ser a veces solteros, ¿verdad?, le hace que las personas tengan múltiples parejas sexuales. No estoy diciendo que los casados no lo lleguen a tener, porque a veces puede suceder, entonces, o sucede, mejor dicho. Entonces, pero sí es más factible a veces que nosotros sospechemos, por ejemplo, de una enfermedad de transmisión sexual en un adolescente que es soltero, que en una persona de repente ya adulta, ¿verdad? O casada, ¿verdad?, en el caso del estado civil. Entonces, las costumbres, el estilo de vida, o sea, podemos tener, digamos, un factor genético o una característica hereditaria, ¿verdad?, que nos haga predisponer a cierta enfermedad, pero el estilo de vida, ya lo hemos visto, va a influir de manera significativa en que nosotros podamos o no desarrollar esa enfermedad. Entonces, si la persona es una persona, hablando siempre de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, ¿verdad?, tenemos adolescente, soltero, que le gusta tomar, que le gusta ir a fiesta, que es promiscuo, ¿verdad? O sea, ese estilo de vida lógicamente lo pone en mayor riesgo a que pueda desarrollar, pues, una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad?, en el caso que estamos hablando. Entonces, así van a haber diferentes características, ¿verdad?, hasta el nivel socioeconómico, ¿verdad?, que tenga la persona. Van a haber diferentes características que van a ir haciendo que precisamente la persona esté susceptible a enfermarse. Entonces, y del medio ambiente, ¿qué podemos decir? Ya lo habíamos hablado antes cuando hablábamos de determinantes de la salud, que el medio ambiente no nos referimos a agua, aire, tierra, ¿verdad?, como lo aprendimos tal vez en la primaria o en algún otro nivel, ¿verdad?, de educación, sino que aquí, cuando estamos ya hablando de salud, del medio ambiente, vamos a hablar, por ejemplo, del clima, que sí es parte de lo que ya conocemos desde antes, de la ubicación, por ejemplo, donde viva este huésped. Entonces, por ejemplo, si hablamos nosotros aquí de Chiquimula, el área Chortí, ¿verdad?, específicamente el área Chortí, que estamos hablando de Olopa, de Camotán, Jocotán y San Juan Ermita,
son áreas prioritarias en donde también se han visto que hay mayor, por ejemplo, incidencia de, de Chagas, ¿verdad? Que es una enfermedad transmitida pues por un vector y que ese vector tiene mucha relación también de que esté presente dependiendo de la infraestructura de las viviendas. Entonces, a veces nos es más común encontrar este tipo de vector y esta enfermedad en estas áreas que, pues lógicamente son áreas rurales, ¿verdad? Que lugares como por ejemplo acá la cabecera departamental. Entonces vemos cómo la geografía pues también influye. Si estamos hablando de un problema de asma, por ejemplo, lógicamente los climas fríos nos van a predisponer a esta persona a que desarrolle con mayor frecuencia crisis asmáticas. Entonces vemos cómo esos factores sí influyen en que se presente o no una enfermedad. Cuando hablaba cabal de esto de los vectores, por ejemplo, el dengue, ¿verdad? Que es transmitido también por el zancudo, entonces vemos también de que hay factores del medio ambiente, factores biológicos que van a influir en que desarrollemos la enfermedad, porque hay lugares, por ejemplo, el dengue se va a presentar más en lugares calurosos, porque es el clima, ¿verdad? Cálido o muy caluroso estimula la proliferación de zancudos. Entonces, por eso va a ser más común en estas regiones, porque ese agente biológico, ¿verdad? Va a estar presente con mayor frecuencia en ese tipo de condiciones. Entonces, vemos cómo los factores del ambiente están influyendo en el desarrollo de esas enfermedades. Bueno, ya hablamos de la gente, hablamos del huésped, hablamos del medio ambiente, pero ya dijimos que acá están todos separados, por decir así, pero resulta de que hay un estímulo, ¿verdad? Ya sea del huésped, o ya sea un factor del medio ambiente, o sea directamente que la gente esté presente en algo que hiciera el huésped, etc. Pero se da esta unión, ¿verdad? De la gente con el huésped a través de las condiciones del medio ambiente. Entonces nos pasamos ya a este otro gran periodo o fase que es patogénico, ¿verdad? Cuando hablamos de patogénico ya estamos hablando de que tiene enfermedad. Pero este periodo también lo vamos a dividir en dos fases, que es el subclínico y el clínico. Entonces, en el subclínico, esto es bien importante que lo entendamos, aquí todavía no hay síntomas ni signos. Un síntoma ya sabemos que es aquello que la persona siente o refiere, y un signo va a ser aquello que como médicos podemos evaluar, ¿verdad? Entonces, pero aquí hay enfermedad y ya se empezaron a dar cambios dentro del organismo del huésped, ¿verdad? Porque ya hay un agente, entonces ya empezaron a haber cambios, pero todavía no se ha mostrado o no ha salido, ¿verdad?, a reducir esa enfermedad a través de los signos y síntomas. Entonces, cuando hablamos del periodo subclínico, nosotros podemos decir subclínico o periodo de latencia. Ya ustedes saben que porque imagino que ya leyeron su folleto, ¿verdad? Que las enfermedades, cuando hay enfermedades crónicas, hablamos de periodo de latencia, ¿verdad? Y cuando son enfermedades agudas o de corto inicio, entonces hablamos de un periodo de incubación o un periodo subclínico. Entonces, ya hay lesiones en tejidos. Por ejemplo, hay enfermedades como el VIH, ¿verdad? El VIH es en sí tener el virus, ¿verdad? El virus de inmunodeficiencia humana. Pero para que llegue al SIDA, es decir, para que se presenten los síntomas y signos, a veces podemos pasar en este periodo hasta 10 años. 10 años. Hay enfermedades como la influenza o un resfriado común, ¿verdad? Que puede ser un periodo de incubación de unos 2 o 3 días. Por ejemplo, ahorita con el COVID, ¿verdad? Que es un virus. El periodo subclínico o el periodo de incubación puede ser 3 días, ¿verdad? Y luego, o sea, es realmente corto y entonces iniciamos ya con los síntomas. Cuando ya esta línea que ustedes ven acá, esa línea se llama, a mí me gusta colocarla y también está en el esquema de su folleto, se llama horizonte clínico. Y es esa división imaginaria, digamos, en el tiempo entre que no hay síntomas, es decir, el periodo subclínico,
y cuando empiezan a aparecer los síntomas, que ya es el periodo clínico. Entonces debemos de saber que en el periodo clínico, fácil, ya hay presencia de signos y síntomas, ¿verdad? Entonces, el periodo clínico a la vez se va a dividir en tres, ¿verdad? En tres etapas. Está la etapa prodrómica, ¿verdad? O el periodo prodrómico, que aquí van a haber signos y síntomas, pero el sujeto dice que son confusos y que hacen difícil a veces el diagnóstico. Entonces, vamos a poner acá un ejemplo, porque creo que es la mejor manera de cómo lo pueden entender. Si acá, por ejemplo, en el periodo prodrómico, como estamos hablando de signos y síntomas, yo pongo acá, tuviera tos, tuviera fiebre, tuviera rinorrea, que es el moquito así transparente, ¿verdad? Que sale por la nariz, y tuviera cansancio. Entonces, si estuviéramos ahorita en directo, yo les podría preguntar, ¿qué enfermedad consideran que sería esa? Alguien podría decir una neumonía, otro podría decir un resfriado común o una gripe, ¿verdad? Alguien podría decir, ese puede ser coronavirus, etcétera. Exacto. ¿Por qué? Porque son signos y síntomas que se pueden presentar en cualquier enfermedad, pues lógicamente relacionada con el sistema respiratorio. Pero cuando ya pasamos al periodo clínico como tal, clínico en grande y clínico, ¿verdad? Que es como un subperiodo de este. Entonces aquí ya los síntomas y los signos son más específicos. Entonces, por ejemplo, si yo digo acá, pérdida del olfato, o sea, todo esto, ¿va? Tos productiva, rinorrea, cansancio, y yo aquí ya empiezo a ver pérdida del olfato y del gusto, inmediatamente sé que todos me dirían COVID, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ya es algo más específico, pero si en lugar de pérdida del olfato y del gusto, lo que yo tuviera acá fuera, por ejemplo, hemoptisis, ¿verdad? Que es ya la tos, digamos, tiene la flema, ya tiene sangre, entonces podríamos inclusive pensar en una tuberculosis, podríamos pensar también en un cáncer, ¿verdad? Pulmonar, o podríamos pensar en un problema de varices esofágicas, ¿verdad? Que también podrían darnos, pues lógicamente, este tipo de manifestación. Entonces vemos cómo cuando los signos y síntomas se vuelven más específicos de ciertas enfermedades, nos orientan más a qué puede ser, ¿verdad? Y la última etapa o periodo es el de resolución. Y en el de resolución, como acá estamos hablando, y repito, ¿verdad? Natural, no hay intervención médica, no hay estudios diagnósticos, entonces solo puede suceder esto. Uno, que la persona se cure y va a depender lógicamente de la enfermedad que estemos hablando. Dos, que queden secuelas, ¿verdad? De esa enfermedad, o sea, la persona logró sobrevivir a la enfermedad pero dejó secuelas. Y lo tercero es que la persona pues muere, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de COVID, ustedes han visto que hay personas que no presentan ningún síntoma, ¿verdad? Y se curan, ¿verdad? O sea que su resolución es buena. Pero hay otros que, si bien es cierto, se enferman, quedan con cicatrizaciones pulmonares, con un poco de dificultad respiratoria, ¿verdad? Entonces dejan secuelas, ¿verdad? Cicatrices pulmonares, por ejemplo, una telestasia o algo así puede ser una secuela de esa enfermedad, pero logró sobrevivir. Y hay otras personas que lamentablemente pues mueren, ¿verdad? A pesar de que lógicamente aquí nosotros ya tenemos intervención en la actualidad, pues, o sea, esto estamos hablando solo de cómo se podría resolver y es para que ustedes lo vayan entendiendo. Entonces, dentro de todo, o sea, aquí con esto ya platicamos de todo lo que está en el folleto. Importante para mí que ustedes en su mente puedan tener este esquema, ¿verdad? Que ustedes puedan entender qué es el horizonte clínico, simplemente me divide en que hayan o no hayan síntomas. Lógicamente no me va a colocar algo así en una evaluación, sino que pues tal y como pues, debe de escribirse. Pero es cuando lo analizamos así, siento que es mucho más fácil de entender. En su folleto ustedes tienen aquí abajo una parte donde les habla de los niveles de prevención que están relacionados con cada una de las etapas de la historia natural de la enfermedad, pero ese es un tema aparte, ¿verdad? Entonces los niveles de prevención los vamos a tocar en ese momento.
Algo importante es que me hizo falta mencionarles con los agentes, es que los agentes biológicos, oigan bien, solo los biológicos tienen propiedades específicas, ¿verdad? Entonces, esas propiedades son como características que va a tener cada agente que lo van a hacer como más capaz, digamos, de enfermar a un individuo o de matarlo, ¿verdad? O a un individuo, o de que éste genere defensas o no en su cuerpo. Entonces, por ejemplo, dentro de los, y eso está en su folleto, dentro de esas características, esas propiedades de los agentes, repito, biológicos nada más. Tenemos la antigenicidad, ¿verdad? Que va a ser la habilidad de inducir la inmunidad específica, es decir, que cuando este agente entre al huésped, el huésped va a empezar a producir ciertos anticuerpos, ¿verdad? Para contrarrestar al agente. Entonces, y la persona queda con cierta inmunidad, significa de que queda como un recuerdo, ¿verdad? Hay células que quedan como siempre listas y dispuestas a atacar cuando nuevamente se presente ese agente. ¿Qué es lo que se busca lógicamente con las vacunas, verdad? Que nosotros logremos tener esa generación de inmunidad, ¿verdad? O antigenicidad, ¿verdad? Es decir, algo que evita que la gente. Entonces hay agentes que dan esa capacidad, pero hay agentes que uno se puede enfermar una vez y se enferma otra vez y se enferma otra vez porque no permite que haya, ¿verdad? Inmunidad hacia él mismo. Entonces, esa es una de las propiedades. La vulnerabilidad, esta es fácil de entender. Si yo digo soy vulnerable al frío, soy vulnerable al calor, soy vulnerable a X o Y cosa, entonces estamos hablando de específicamente algo que me va a hacer más susceptible, ¿verdad? Eso es ser vulnerable. Entonces, en el caso de los agentes, va a ser esa debilidad, por decir así, que va a tener el agente, ya sea a medios físicos como el calor o el frío, o ya sea también a sustancias como por ejemplo a fármacos, ¿verdad? Entonces hay agentes que son, o bacterias específicamente, que son muy resistentes, por ejemplo, a antibióticos. Entonces, cuando hacemos un cultivo, un urocultivo, un coprocultivo, lo que se hace es poner a este agente, ¿verdad? Y ponerlo en diferentes medios, le llamamos nosotros, que es los antibióticos que se van a utilizar. Y ya cuando sale el resultado dice, es susceptible a tal antibiótico, es resistente a tal antibiótico, ¿verdad? Entonces, la vulnerabilidad va a ser eso. Hay agentes que pueden, digamos, alguien estornuda, el virus cae en el piso, por ejemplo, o en algún teléfono, en algún objeto, y porque son susceptibles al calor, de repente, pueden, ¿verdad?, morir. Entonces ya no van a ser capaces de infectar. Entonces, eso es la vulnerabilidad. Lo otro es la infectividad, siempre hablando de agentes biológicos, y esa va a ser la capacidad de la gente de poder alojarse y multiplicarse dentro de un huésped. Hay agentes que son débiles, por ejemplo, ¿verdad? Por decirlo así, entonces no tienen esa capacidad de multiplicarse y de llegar a enfermar. Entonces hay unos que como que solo, por ejemplo, cuando tenemos un resfriado común, ¿verdad? Una gripe, ese es un agente que tiene una infectividad pues baja, podríamos decir. O sea, sí nos da molestia, sí se replica, ¿verdad? Pero de repente no tiene esa capacidad tan alta de infectividad, digamos, o tal vez no de infectividad, sino de patogenicidad, porque la patogenicidad es la capacidad de enfermarnos. Entonces sí tienen alta infectividad, ¿verdad? Porque yo estornudo y puedo infectar hasta 5 o 6, ¿verdad? Los que tenga cerca. Entonces, y ese virus va a entrar y se va a replicar. Pero la patogenicidad es la capacidad de producir la enfermedad. Entonces, ¿qué tan potente es cuando entra en contacto con el huésped? Entonces, por ejemplo, con COVID, lo que se ha visto es que realmente tiene una alta, o sea, su patogenicidad es muy alta, su infectividad, por ejemplo, es muy alta, ¿verdad? Y su vulnerabilidad es baja.
porque no es como muy fácil de repente destruirlo, aunque nos han dicho pues con agua y jabón, ¿verdad? Podemos evitarlo, pues lo que se ha visto es de que pues siguen apareciendo casos. Entonces, esta enfermedad que estamos viviendo actualmente, pues es una enfermedad que todavía está en estudio, que tal vez de aquí a unos 10 años vamos a poder hacer este esquema bien hecho, presentando pues lógicamente los datos reales, ¿verdad? Entonces, y la última característica ya para terminar es virulencia. Y la virulencia es cuando este agente es letal, ¿verdad? O sea, es cuando produce o casos graves o fatales. Pero estamos hablando de que es un agente que casi en todos los huéspedes que infecte o los deja o les produce una enfermedad grave o mueren. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de ébola, ¿verdad? Pueden leer un poquito de esa enfermedad. Entonces es una enfermedad que tiene una virulencia muy alta, significa que tiene una capacidad alta de mortalidad, ¿verdad? Es decir, el que se enferma, casi que el que se enferma, pues tiene un alto porcentaje de morir. Entonces cuando un agente tiene esa capacidad, hablamos de virulencia, ¿verdad? Entonces solo para terminar de hablar de los agentes y precisamente de las propiedades de los agentes biológicos. Entonces yo espero que con esta explicación y con estos ejemplos y con lo que ustedes ya estudiaron de su folleto, pues podamos entender más acerca de lo que es la historia natural de la enfermedad. Muy bien, entonces vamos a dejarlo hasta acá y espero que pues haya resuelto todas sus dudas.